va a disminuir el esfuerzo efectivo. Y finalmente estamos hablando de las cargas externas, ¿no? Las cargas externas, estamos hablando de las cargas existentes y de las cargas existentes, en este caso, pues, a nivel de, por ejemplo, una sobrecarga, a nivel de movimientos sísmicos, a nivel de detonaciones, son N circunstancias que se pueden dar. Entonces, estos 5 puntos son sumamente importantes a tener en cuenta y a mapearlos antes de hacer un estudio o mejor dicho, a tomarlos en cuenta, mapearlos cuando uno hace un estudio de estabilidad de taludes. Todos son importantes, definitivamente. Entonces, volviendo a lo que habíamos mencionado anteriormente, tenemos la masa activa. La masa activa es la masa que se encuentra por encima del envolvente de falla, ¿no? Tenemos la superficie movilizada, que es la que va a hacer que la masa activa pues decline, y tenemos la resistencia al corte, que es la que va a ser la que va a querer formar el equilibrio. Por eso en los métodos de equilibrio límite, por eso se llama por eso se llama métodos de equilibrio límite a esos métodos pues donde tratan de buscar un equilibrio a nivel de estabilidad. Tenemos acá igual la fórmula de factores de seguridad y bueno, los diferentes valores pues que se puede obtener al nivel de factores de seguridad. En este caso estamos hablando de los N métodos que existen, método de Fellenius, Bishop, Spencer, Yambú, Morgenstern Price. Particularmente pues el Morgenstern Price y el Spencer son los que me gustan más, ¿no? Y prácticamente estos métodos difieren en la dirección, en el equilibrio realizado, ¿no? Vertical, horizontal, tangente a la base. Ahora, por ahí muchas personas hacen un análisis de estabilidad ahora con los programas geotécnicos, es muy fácil hacerlo por todos los métodos y están por ahí los valores. Por más antiguos que sean, son muy buenos. A ver, este es un esquema del nivel freático en un talud según la distribución de los materiales, ¿no? Acá, por ejemplo, imaginemos que este es un talud natural, este es un terreno natural, entonces esta es la superficie freática, entonces esta superficie freática de alguna manera se ve alterada luego de la infiltración de agua de lluvia. Por ejemplo, acá estamos mencionando para una superficie freática para baja infiltración de agua de lluvia y alta permeabilidad, es lo que yo le decía. Y cuando tiene alta permeabilidad, obviamente está relacionado ¿a qué? Al grado de fracturamiento. O sea, lo que quiero dar a entender es que finalmente todos los conceptos están relacionados. Si está fracturado, la permeabilidad aumenta. Y dependiendo de la precipitación de la lluvia, también, este nivel de agua va a aumentar a este nivel. Entonces, si aumenta, está abarcando más área del terreno, y si abarca más área del terreno, los esfuerzos efectivos disminuyen notoriamente en el talud. Y en este caso también, a veces en estado seco, el nivel freático está por debajo, y en una lluvia, en estación húmeda, sube levemente, y en una lluvia intensa, sube con mayor razón todavía, y se genera la infiltración por agua de lluvia. Entonces, finalmente son situaciones que hay que tener muy bien mapeadas en un análisis de estabilidad. En este caso, mencionamos pues un modelo de una red de flujo subterráneo en las proximidades de en este caso, una zona costera. Y finalmente, pues, nosotros vemos pues la variación del nivel freático, hemos colocado piezómetros, acá se están mencionando piezómetros, estas son las líneas de flujo. La línea de flujo de alguna manera es la que le va a dar la dirección del nivel freático, y las líneas equipotenciales en este caso son las líneas donde la carga total es la misma a nivel de toda su trayectoria. En su momento pues hice una ponencia sobre flujo bidimensional, donde expliqué cómo se comporta todo este tema de las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Y en este caso también pues es un flujo paralelo al nivel superior, que es la línea de saturación, y este es un modelo alternativo, ¿no? Ahora, nosotros también
tenemos el grado de saturación, finalmente, pues ustedes saben y hemos explicado a nivel del impacto del agua en el talud, ¿no? El grado de saturación también tiene mucho que ver en los materiales y por ende en la estabilidad del talud. Y acá encontramos una gráfica muy interesante, la variación de una cohesión aparente de un suelo coluvial en función al grado de saturación. Acá tenemos el autor, en este caso es Carvalho, 1991, y cómo varía la cohesión aparente en relación al grado de saturación. Ahora, ¿qué es la cohesión aparente? La cohesión aparente es como cuando ustedes se van a la playa y generan un castillo de arena, es porque está húmedo, y luego el agua desaparece y el castillo se desmorona. Entonces, finalmente, la arena no tiene por qué tener cohesión, pero es una cohesión aparente por el agua, por la presencia de agua. Entonces, eso genera una cohesión interna de las partículas y hace que puedan estar ligadas. Pero finalmente no es una propiedad neta de las arenas, por eso se le llama aparente. En este caso, la variación del nivel freático de un suelo y un macizo rocoso poco fracturado. Ojo que, como les digo, tiene mucho que ver la precipitación y el estudio hidrológico, y también tiene mucho que ver el grado de fracturamiento que conlleva la permeabilidad de los materiales. Entonces, este es en un suelo poroso, la variación, y esta es una roca poco porosa. Este es un tema muy interesante, justo comentaba ahora durante la tarde. En realidad, quizá en algún momento pues, me atreva a hacer una ponencia sobre este tema de la cobertura vegetal, del impacto de la cobertura vegetal en la estabilidad de un talud, ¿no? Un poco para tomar conciencia que no solo es a nivel ambiental, sino también va por un tema de resistencia. Si queremos orientarlo a la resistencia o al grado de estabilidad de un talud, tiene mucho que ver las raíces de las plantas, tiene mucho que ver las raíces de los árboles. A lo que voy es que al margen del tema ambiental, que es sumamente importante, también tiene mucho impacto en la resistencia de un talud, en la estabilidad de un talud. Entonces, esto es un caso real. Y bueno, acá mencionamos pues los efectos positivos que conlleva a este grado de estabilidad del talud con respecto al tiempo. Bueno, acá mencionamos alternativas de solución. Con respecto a las alternativas de solución, bueno, hay muchas, hay infinitas alternativas de solución. Pero en base a lo que ya hemos conversado, pues las alternativas de solución, ustedes ya pueden entender en función a qué vamos nosotros a plantear alternativas de solución. Si estamos hablando de niveles freáticos que pueden variar bruscamente, entonces nosotros pensamos automáticamente en un sistema de drenaje, ¿cierto? Si nosotros estamos pensando en que la resistencia por la estratigrafía puede variar, como es el caso de la estratigrafía en los diferentes tipos de materiales puede variar su resistencia, lo cual pasa. Entonces estamos hablando de darle mayor resistencia al terreno, como podemos ver en este caso, darle mayor resistencia al terreno y en este caso pues colocarle anclajes, ¿no? Anclajes es como que si nosotros tuviéramos una estructura pues que no tenga, poca consistencia. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo, el material que le va a dar consistencia al terreno muchas veces es la grava, ¿no? Si nosotros tenemos un suelo que es netamente, que no tiene una consistencia, que es el material granular, entonces la resistencia del suelo va a ser menor. O sea, la grava, en otras palabras, sobre el material granular le va a dar resistencia al terreno, es como si fuesen los huesos. Una cosa así, muy parecida. Entonces, si no se tiene resistencia, entonces lo que le quieren colocar resistencia mediante sistemas de anclaje.
Entonces fortalecen todo este cuerpo, toda esta estructura, ¿no? Y en este caso, ¿qué están haciendo? En este caso, obviamente, pues lo que se analiza es cuál es el estado más crítico. En este caso, seguramente, el muro de gravedad está estabilizando este talud, estabiliza este talud y el drenaje está generando pues que todo el agua de lluvia se conecte a este canal y fluya. Entonces mejora rotundamente la estabilidad. Y en este caso tenemos una cortina atirantada y estamos colocando pues anclajes. Esos anclajes también se diseñan, es todo un cálculo, se diseña y se puede estabilizar el talud. Y por más que haya anclajes acá, igual muchas veces se le coloca la canaleta, pero dependiendo obviamente de las prioridades, dependiendo de en un talud, cuando uno va a analizar pues cuál es el caso más crítico, cuál es el problema más crítico de un talud. Y en base a ello se prioriza, porque obviamente hay que evaluar costos. En este caso tenemos, es el mismo caso anterior, ¿no? Es a razón de una estructura proyectada, donde también tenemos un suelo coluvial, ¿no? Y por debajo hay una roca con un grado de fracturamiento alto. Entonces también primero se mejora la geometría y seguidamente se genera una estructura de contención con anclajes y aumenta la resistencia. Ahora, antes de pasar al anterior, entonces prácticamente lo que yo quiero dar a entender es cuáles los factores que de alguna manera son importantes, es importante tomar en cuenta en un problema de estabilidad. Por ejemplo, una cosa es una estructura de contención y otra cosa es una estructura de retención. La variación en costos es muy grande. Es, por ejemplo, que tengamos, por decir, en la Costa Verde, ¿no? Ustedes han visto esas mallas, esa es una estructura de retención, porque lo único que va a hacer es que ante un desprendimiento de material, simplemente se retengan y a consecuencia de ello hay que hacer mantenimiento en la parte baja. Entonces es una operación muy fluida, pero no es una estructura de contención como tal. O sea, no es una estructura en la que el material o todo el macizo, toda la roca, porque hay muchas rocas sedimentarias, hay coluviales, hay muchos ígneos también, roca ígnea, hay diques geológicos, bastantes, creo que he visto unos 3, 4. Entonces, de alguna manera, pues, obviamente es un tema de costos también, ¿no? Se puede entender, pero obviamente no pueden pasar pues problemas de inestabilidad, que eso finalmente, muchas veces, lamentablemente, pues corre con vidas humanas. Bueno, sigamos aquí. Estamos hablando acá de modelamientos numéricos, ¿no? Este es un modelamientos con elementos finitos, ¿no? Donde podemos garantizar pues factores de seguridad. Por ejemplo, en este caso tenemos factores de seguridad igual a 1.77. Entonces, si lo queremos llevar a lo que hemos mencionado anteriormente, es que las fuerzas actuantes son menores que las fuerzas resistentes. Entonces, se podría decir que es estable. En este caso, acá se ha aplicado un método de equilibrio límite, y el método de equilibrio límite está relacionado obviamente, miren, por el método de equilibrio límite que estamos hablando sobre fuerzas horizontales, fuerzas verticales, y el equilibrio en la zona de rotura, tenemos un factor de seguridad de 1.75. Elementos finitos es prácticamente otro método, estamos hablando con sistemas nodales, y tenemos factores de seguridad de 1.77 para el mismo caso, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos métodos es muy bueno. Yo particularmente a nivel de estabilidad prefiero utilizar el equilibrio límite y para análisis de esfuerzo de formación utilizar elementos finitos. Entonces, acá obviamente está mapeada la estratigrafía de la arena, la arcilla, el limo. Entonces he hecho un análisis bastante completo aquí. En este caso, pues, tenemos también un terraplén. Este es un muro reforzado, que este muro está soportando toda esta estructura. Y finalmente, en este caso, es una malla de elementos finitos. Y se generan, pues, todas las mallas, el sistema de enmallado, y se ve reflejado a nivel de elementos finitos de esta manera, ¿no?
y tenemos un factor de seguridad de 2.1. Bueno, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta, algunas preguntas con respecto a lo que el tema que hemos tratado. En realidad, lo que se ha querido ver acá, he mencionado quizá poco con respecto a las soluciones, ¿no? Porque es un tema muy extenso, el tema de soluciones. Sin embargo, lo que he tratado de enfocar en este tema, en este tiempo que nos han dado, es enfocar en los puntos más importantes que debemos tener en cuenta para hacer un análisis de estabilidad de un talud, a nivel de roca, a nivel de suelo, a nivel de condiciones hidrogeológicas, a nivel de condiciones estáticas, a nivel de la estratigrafía, y realmente pues cómo se va formando este tipo de suelo con el tiempo, ¿no? Si tuvieran alguna consulta, alguna duda con respecto al tema. En las zonas de selva baja, por la zona de Cusco, siempre hay un problema de afloramiento de agua. A pesar que se colocaban tubos de drenaje, siempre había deslizamientos de taludes. A pesar que hacíamos banquetas en las partes superiores, siempre por las lluvias, siempre hay. Creo que o sea, no sé, vamos a seguir con ese problema toda la vida los ingenieros. Hoy son mucho más caras para hacer una con base en otros países, pero no estamos, o sea, las condiciones económicas de nuestro país creo que no da para hacer soluciones mucho más caras, como usted lo dijo. Pero yo he visto que siempre solucionamos un tipo de detalles para los afloramientos de agua. Como las lluvias siempre hay deslizamientos. ¿Cómo se podría solucionar eso? A ver, lo que pasa es que habría que ver pues cuál es el grado de el impacto de las precipitaciones, o sea, qué tan intensas son las precipitaciones y si de alguna manera nuestras estructuras de estabilización de agua son las suficientes. O sea, a nivel general, en líneas generales yo te puedo decir, pues, si tú me dices que hay mucha agua, ¿no? Exceso de agua, entonces obviamente hay que canalizarlas, ¿no? Sistema de canales en la parte superior, sistema de canales en la parte inferior, tuberías principales, ¿no? O muros de contención, ¿no? Y un sistema de canales, de drenaje, perdón. Pero habría que ver cuál es el grado de magnitud. De repente, pues, el sistema de canales que están haciendo no es lo suficientemente grande para lo que requieren, ¿no? Ahora, ¿qué material es? Sería importante también saber, ¿no? Claro, la arcilla es como hubo una vez un proyecto X que el material era un argílico, ¿no? Entonces hay ciertos materiales que con la presencia de agua prácticamente se podría decir se convierten en más débiles de lo que uno espera. O sea, uno espera una situación en un material cualquiera, un grado de debilidad, lo que es normal, pero muchas veces, por ejemplo, en los argílicos, el grado de debilidad es mucho mayor. Entonces, en ese proyecto tuvimos que hacer un sistema de subdrenaje pues, muy amplio para poder monitorear todo el agua. Y bueno, felizmente ha pasado muchos años y todo ha funcionado bien, pero el tema es controlar. O sea, en geotecnia, a nivel de estabilidad, si yo tendría que decir cuál es la palabra clave sería controlar los excesos. Controlar los excesos de carga, controlar los excesos de lluvia, prácticamente, y de alguna manera pues la geometría tiene que estar en buen estado. Por ejemplo, un problema muy crítico, y yo he visto muchas veces, es cuando, por ejemplo, en una empresa X, quieren encontrar canteras, ¿no? Dice, acá encontré pues arcilla, ¿no? No tengo arcilla. Entonces empiezan a socavar, empiezan a retirar la arcilla, pero prácticamente entra el concepto que yo mencioné sobre alterar la geometría. Entonces, de una geometría estable. Entonces la geometría estable la empiezan a alterar tan bruscamente en la parte baja, que prácticamente es como que generase una boca abierta en la parte baja del talud. Entonces, ¿qué hace? Que la parte superior
se venga. Entonces, obviamente que el proyecto de repente está aprobado, sí, está todo bien, está estable. Claro, está estable, pero sin que tú le quites pues de esa manera. Ahora, yo no digo no lo quites, no, está bien, quítalo, pero quítalo sostenidamente. ¿Y cómo es sostenidamente? Haciendo una estandarización de talud, de canteras. Estandarización de canteras quiere decir retirar el material que tú necesitas, pero generando pues un sistema estable, tipo unas banquetas de estabilización. Más que todo, eso se puede manejar mucho a nivel de banqueta de estabilización y manejando a nivel freático. Entonces, ese es un caso muy común, que finalmente, pues, felizmente ya en muchos sectores eso ya se ha venido solucionando, ¿no? Pero sí es un caso muy común cuando el problema de materiales, pues, cuando encuentran un material y se emociona con el tiempo y empiezan a retirar, a cortar de una manera muy, muy brusca. Y después cuando hay problemas, pues ahí hay que resolverlos, ¿no? No sé si tuvieran alguna otra consulta. Me gustaría pues que quizás nos puedan compartir algún proyecto y poder hablar de ello, ¿no? Donde hayan visto un caso de este tipo. Por ejemplo, en ese caso de la Costa Verde, como les dije, hay un exceso de sobrecarga en la parte superior, aparentemente, ¿no? Entonces, esa sobrecarga lo que está generando es que la cizallante movilizada que les mencioné empiece a aumentar. Esa movilizada, esta movilizada de acá empieza a aumentar notoriamente. Obviamente que la resistencia al corte se va a mantener igual, porque nada está haciendo que la resistencia al corte aumente, pero la cizallante movilizada va a aumentar tanto que el factor de seguridad, si inicialmente tenía 2, empieza a decrecer con el tiempo. Y al decrecer con el tiempo, obviamente que es una sobrecarga, entonces aumenta la resistencia, la cizallante movilizada y el factor de seguridad va a disminuir hasta que llegue a caer. Entonces, teniendo los conceptos muy claros, es muy fácil, es muy entendible poder predecir algunas situaciones o poder entender qué es lo que ha pasado. Y esta es la remoción de la base del talud, es lo que yo le decía en el caso de canteras, ¿no? Obviamente que hay solicitudes dinámicas. Las solicitudes dinámicas, yo puedo decir, bueno, eso no lo puedo controlar. Claro, no lo puedes controlar, pero de alguna manera pues tus estructuras deben, o sea, tú cuando vas a hacer una estabilidad de talud ya debes saber cuáles son tus solicitudes dinámicas y sabes a qué es lo que tienes que afrontar. Es lo que pasa, ¿no? Entonces, a mí particularmente me gusta mucho este esquema. El factor de seguridad es simplemente una división, pero las causas que hacen, por ejemplo, que se reduzca la resistencia al corte del suelo, y acá estamos hablando del interperismo también, y las causas que hacen que se aumente, que aumente el valor de la cizallante movilizada. Así. Respecto a la Costa Verde, considerando la altura que tienen, gran altura, ¿se puede determinar a qué distancia deberían haberse construidas las edificaciones? Claro que sí. Exacto. Lo que pasa es que cuando uno tiene un proyecto de cualquier edificación, ustedes saben que un anteproyecto, uno ya puede estimar las cargas. Yo puedo estimar las cargas vivas, las cargas móviles, porque hay un prediseño. O sea, no es que no es que yo tenga el edificio terminado para recién predecir las cargas. O sea, las cargas uno las predice desde antes. Entonces, simplemente es colocar en el modelo numérico, por ejemplo, vamos a tomar cualquiera. Ahí está, por ejemplo ¿no? Simplemente es colocar en el modelo numérico, aquí, la edificación, considerando pues las diferentes distancias, proponiendo una diferente distancia. Se supone que esto no debe ser alterado. Ahí entra el concepto de no modificar la geometría. Se supone que este talud no debe ser alterado. Yo voy a considerar una carga estática aquí y yo voy a ver a qué distancia puedo colocar realmente esta carga, ¿no? A veces pasa que de repente la carga estaba considerada pues exagerando, por decir,
por decir un número, 100 metros, ¿no? Ya, 200 metros, todo bien, pasó, pero en la realidad pues fueron 50 metros, y con 50 metros posiblemente no pasaba, ¿no? O sea, son una serie de situaciones que a nivel técnico pues se puede predecir haciendo un modelo numérico, pero teniendo obviamente la data, ¿no? Digamos, ahí también entraría el factor de eólico o de viento que tocaba la costa verde, porque no es así como Claro, un desgaste, ¿no? Entonces, exacto. en determinado año de repente ya corrió un poco más todo lo que ha caído. Claro, ahí entra mucho el concepto de interperismo. O sea, el interperismo lo que va a hacer es que la resistencia del suelo disminuya. O sea, si hay un interperismo muy grande, la resistencia al suelo va a disminuir. Entonces, y el factor de seguridad, por ende, va a bajar, ¿no? Y definitivamente, pues, el problema son que los daños, pues, cuando es irreversible, ¿no? Entonces, es bueno prevenir, es bueno manejar ese tipo de situaciones. Ahora, también, bueno, yo he podido ver en las noticias, quizás igual que ustedes, porque como les digo, no tengo una data, que quizá con una data se puede hacer algo más estructurado. Entonces, que había mucho riego, según lo que vi en las noticias, había un riego constante y decían que ese riego constante había también influido. Entonces, pues partiendo del exceso de la variación de poropresión, ¿no? Si la variación de poropresión no está controlada, es lo que yo les mencionaba, si aumenta la variación de poropresión, el esfuerzo efectivo del terreno va a disminuir. Entonces eso también va a generar pues una falla, ¿no? En este caso. En esto va a generar una inestabilidad. ¿Qué es esto? Entonces, justo lo que mencionó usted, está hablando del interperismo, también reduce los parámetros de resistencia y la variación de poropresión. Entonces está haciendo que se reduzca la resistencia del suelo, del material, y el factor de seguridad por ende disminuye también. Y esto pasa con el tiempo. No sé si tuvieron otra pregunta así. Buenas noches. Una consulta. ¿Usted qué solución plantearía a la problemática que ahorita hay en la Costa Verde, con la experiencia que usted tiene? A ver, para empezar, en principio necesitaría pues una data real del talud, necesitaría pues parámetros que esté mapeado la resistencia del talud. Me parece que en la zona son rocas sedimentarias, me parece en la zona donde ha fallado, me parece que hay me parece que esa zona es de rocas sedimentarias, ¿ya? Igual pues si hablamos en orden del tipo de roca, las sedimentarias quizás son las que tienen menos resistencia, ¿no? Me refiero al orden con respecto a las ígneas, con respecto a las ígneas, sean intrusivas, extrusivas, ¿no? Entonces, o las metamórficas. Entonces, a lo que yo voy, ¿qué podría plantear? O sea, en principio me gustaría ver con qué parámetros de resistencia cuento, ¿no? Otro, me gustaría saber la carga de las estructuras que están en la parte superior, o sea, cuánto es la carga realmente que tiene la parte superior. Yo creo que el impacto del agua, del riego ahí, me parece que no impacta mucho. El mayor impacto ahí es la carga. Lo que puedo yo ver por las noticias, salvo que sea un riego pues constante, y finalmente pues en Lima no es que tengamos una lluvia como pasa en provincia muchas veces, ¿no? O en esas zonas pues tropicales donde llueve bastante. Entonces, lo que primero quisiera tener es mapeado pues toda la calidad y la resistencia de los materiales. Segundo, tener bien clara la estratigrafía, de repente un levantamiento topográfico a detalle de toda esa zona, ¿no? Y no solamente de esa zona, porque esa zona ya ocurrió, sino ahorita lo importante es buscar una solución en función a lo que viene, o sea, en función a toda la Costa Verde, ¿no? Y seguidamente pues poder tener cuáles son las cargas más próximas, las cargas estáticas de todas las edificaciones que están cerca, ¿no? Y poder ver primero un estado actual y en base a eso plantear una solución. ¿En teoría también las cargas dinámicas? No, definitivamente que sí, las cargas dinámicas por defecto. Solamente que acá en Lima pues es un poco más manejable, pero igual necesitamos las cargas estáticas y las cargas dinámicas actuales, ¿no?
Y luego de eso, pues seguramente hacer unas estructuras de contención, ¿no? Pero ojo que la estructura de contención, la idea es abarcar un sistema que tenga un costo, no impacte mucho en el costo, ¿no? Que sea estable, pero no impacte mucho en el costo y obviamente pues hacerlo solamente en las zonas más críticas. Pero para hacerlo en las zonas más, para definir qué es más crítico y qué no, hay que tener mapeado pues toda el área, ¿no? Seguramente puedes hacer unas estructuras de contención en la parte baja. Obviamente pues los edificios no se puede retirar así porque sí, ¿no? Ya hay que convivir con ellos. Entonces podría buscarse también un lugar donde se tenga una plataforma un poco más estable y sobre esa plataforma trabajar y ahí hacer una estructura de contención, no necesariamente abajo, sino quizá intermedia. Pero para poder definir eso hay que tener mapeado pues toda la zona, ¿no? Sí. Buenas noches. Una consulta. Luego de hacer los análisis pseudoestáticos, siempre calcula la fuerza horizontal. ¿En qué caso se calcularía la fuerza vertical para el análisis enviado siempre la horizontal con la que se trabaja? No, en el caso de pseudoestático, pues estamos hablando solamente en horizontal, ¿no? Es un análisis, o sea, si estamos hablando, una cosa es un análisis dinámico, que es otra historia. En ese caso, análisis de estabilidad a nivel de estático o pseudoestático, consideramos pues las cargas horizontales las que van a ser obtenidos pues de un análisis de peligro, un estudio de peligro sísmico, ¿no? Pero las cargas verticales, por lo general no se considera porque finalmente pues no es algo crítico. Lo más crítico es que haya una inestabilidad, es como nosotros hemos podido ver, a ver, en esta zona, si nosotros mencionamos las cargas horizontales, estamos indicando de que hay una carga que está generando que esta masa activa pueda deslizarse. Mientras que las cargas verticales, pues, no hay mayor impacto, ¿no? Una consulta. En el tema del interferismo, ¿cómo se puede analizar dentro de la fórmula de factores integrales? Por ejemplo, cuando hay agua, sí se puede ver porque en un ensayo me dan los esfuerzos efectivos menores, ¿no? En caso de interferismo, ¿cómo es que puede? Mira, esa es una buena pregunta. Hay estudios, se han querido hacer estudios, hasta estudios doctorales, sobre no necesariamente el interferismo, sino, por ejemplo, en el caso de una voladura, cuando se hace una voladura en un tajo, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la voladura en la estabilidad de un talud? Hay una tesis que se aproximó mucho a eso, una tesis en Brasil, si lo puedes googlear, se aproximó, porque te digo se aproximó porque yo he tenido la oportunidad pues del autor en algún momento conversar de su tema de tesis, ¿no? Y yo creo que no hay una manera exacta como poder cuantificarlo, ¿no? Porque de alguna manera el interperismo, pues, a lo que venga un aluvión quizá, pero en este caso el interperismo lo que va a generar son desprendimientos, y el interperismo a lo más se podría monitorear haciendo estructuras de un monitoreo topográfico, ¿no? Entonces ahí yo puedo ir viendo qué tanto puede ir variando esta geometría. Entonces volvemos al concepto de no variar la geometría, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar que la geometría se está variando? Es por el hecho de haciendo un monitoreo topográfico de la zona, ¿no? Y yo creo que seguramente pues a nivel de Lima no va a ser mucho, como en otros lugares. Sí, si les interesa el tema, pues ahí pueden buscar, estoy tratando de recordar el apellido de este amigo que tengo, es un brasilero en la PUC Río, puso en la universidad. El tema es, el efecto del efecto de la voladura, ¿no? En la estabilidad de talud. Entonces se aproximó un poco a ello, pero de alguna manera, por más que se aproximó, no es algo que yo diga ya está definido o puedo definirlo tal cual, ¿no? Pero sí se aproximó bastante. Sí, buenas noches. Quisiera saber cómo hacer el cálculo de la variación del acuífero. Si hace estudio de aguas subterráneas, hace estudio de máximas tormentas o sondaje eléctrico vertical, eso me interesa saber. ¿Cómo determinas la variación? Y la data hidrológica también, mínimo cuántos años, ¿no? Mira, en realidad, mira, a mí particularmente me gusta mucho, por más de lo que yo pueda predecir antes de hacer un proyecto,
que es obviamente sumamente importante, me interesa mucho también la instrumentación, tanto la instrumentación geotécnica, más que todo la instrumentación en este caso geotécnica a nivel de inclinómetros, a nivel de puntos de control topográfico, pero también pues monitorearlo con piezómetros, ¿no? Entonces, la verdad, poder interpretar pues la instrumentación es sumamente importante, ¿no? Porque cuando tú diseñas para periodos temporales de lluvia, puede ser 500 años, por ejemplo, pero tú diseñas y predices pues unos alteamientos, unas subidas de nivel freático, ¿no? Pero finalmente pues tú sabes que tú estás estimando pues un grado de fracturamiento cuando estás analizando la roca, ¿no? Entonces haces un estudio hidrogeológico para ello, pero finalmente pues cuando tú colocas una red de piezómetros en toda esa zona, es como ahí directamente tú vas a poder predecir pues el grado de variación de las poropresiones en todo el talud, ¿no? O sea, si alguien quiere tener un mayor detalle de ello, lo ideal sería hacer un diseño de toda una red de piezómetros y poder monitorear mejor la variación de las poropresiones. Bueno, si no hay otra pregunta, sí. Buenas noches. Una vez vi una especial sobre las obras que hicieron en Machu Picchu, sobre cómo se controla el talud mediante un sistema de andenería, ¿no? Donde se controlaba el agua que ingresaba a la roca mediante un sistema de drenaje de roca y roca. No sé si eso se toma en cuenta también para sus cálculos. Se controlaba el sistema, la permeabilidad de la roca. Claro, mediante un sistema de roca y roca, ¿no? O sea, no se colocaba material fino, realmente tiene la altura del talud y por ahí se evacuaba el agua, ¿no? Que entraba a esa zona. Ya, lo que quiero tratar de entender un poco es, si yo tengo, o sea, porque ahí prácticamente en Machu Picchu estamos hablando de bloques, ¿no? Son bloques macizos, o sea, en ningún momento se ve que esos bloques están fracturados, ¿no? Entre comillas, si se quiere pensar en un grado de permeabilidad, el agua tendría que pasar pues por las juntas entre bloque y bloque, ¿no? Entonces, por eso quisiera entender un poco mejor tu pregunta. Se hizo una empresa francesa donde evaluó la estabilidad de los andenerías de Machu Picchu. Ah, ok, ya. Donde el sistema constructivo era de que a una altura determinada del talud se colocaba material rocoso. Ya. Cuando caía la lluvia, por ahí se iba el agua. Ah, ya, ok. Se almacenaba en la zona. Claro. Ok, lo que pasa, y eso es muy correcta muy interesante tu pregunta. Nosotros cuando, por ejemplo, hacemos un análisis de infiltración o queremos generar un encauzamiento del agua, nosotros trabajamos mucho con la grava de drenaje, ¿no? O sea, la grava de drenaje de alguna manera va a hacer que el agua llegue y el agua encuentre un caminito y drene hacia donde uno quiera que vaya. Entonces, ese sistema de andenes que hicieron nuestros ancestros funciona bastante bien, ¿no? Porque de alguna manera ellos lo que han hecho, pues han generado pues un sistema de drenaje, han colocado pues rocas fragmentadas, ¿no? O han fracturado ellos mismos la roca seguramente, pero en pequeños tramos obviamente, ¿no? Es como generar un sistema de cantos rodados, como los que hay en varias playas de nuestro país. Entonces, al generar esos sistemas de cantos rodados, lo que hace es que el agua va a buscar un cauce. Si yo tuviera, por ejemplo, en un terreno una superficie confinada, el agua subterránea se va a quedar ahí y posiblemente no pase. Y cuando yo coloco un piezómetro y atravieso esa estructura confinada, el agua va como sea, va a levantar. Entonces, no es que el nivel freático esté en la parte alta, simplemente que tenemos una carga de presión de agua, ¿no? En ese punto, obviamente. Entonces, y a lo que yo voy es que el agua de por sí busca el cauce en función mientras el material se lo permita. Entonces, al tener una roca fracturada, el agua está buscando, pues encuentra N cauces
y direcciona el agua, y lo que están haciendo en este caso, ese diseño que han hecho, porque ha sido un diseño, lo que está haciendo es que el agua, pues derivando el agua, porque seguramente tiene una pendiente, y el agua se vaya a un lugar donde pueda estar controlado, y la estabilidad se mantiene, se mantiene, se mantiene. Y la verdad, esa es una solución muy inteligente que hicieron en su momento. Y obviamente nosotros, si lo llevamos a la modernidad, entre comillas, de ahora, estamos generando pues canales. Estamos generando canales, y muchas veces esos canales son de mampostería, o muchas veces, dependiendo del presupuesto, esos canales son canales pues con material de cantos rodados. Entonces igualmente estamos encauzando el agua. Generamos una banqueta de estabilización, y esa banqueta pues tiene una pendiente, el agua llega, se va a esa pendiente, esos canales, y fluye. Entonces el agua llega y se va, y el talud se mantiene estable. Entonces eso funciona bastante bien. Sí. Buenas noches. ¿Existe alguna normativa o reglamento que en algún punto haga referencia al análisis de refractividad? En realidad, pues bueno, las normativas son, bueno, en diferentes países hay ciertas normativas, pero las normativas son parciales. Por ejemplo, si tú quieres tener un análisis de estabilidad, tú haces un análisis de estabilidad para tus factores de seguridad, se podría decir que están rígidas a ciertas normativas, pero eso depende del análisis que tú quieras llevar, ¿no? Por ejemplo, el ARMI considera pues en estático factores de seguridad más que 1.3, ¿no? Y en pseudoestático más de 1, pero depende cómo tú lo quieras analizar, ¿no? De repente tú pones una valla más alta para ti. Me parece que Ocinermin está exigiendo, pues, dependiendo de la estructura, unos factores de seguridad más altos. Estamos hablando de 1.5 y 1.3 para presas. Entonces, depende, o sea, como te digo, no una normativa general, no, como diciendo, tienes que canalizar esto, no. Eso ya es parte de la teoría, del concepto. Pero sí normativas, pues, intermedias que de alguna manera acompañen ello, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero haber aportado con esta conferencia. Gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, esperemos que hayan podido hacer las consultas y que el ingeniero haya podido resolver todas sus inquietudes. Gracias. Y gracias, ingeniero, por su participación. Ok, muchas gracias.